Y con un suspiro comenzamos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Soy el escudero y esta es la previa del Universitario de Deportes contra Ayacucho. Un rival muy difícil y Universitario va a tener que volver a la Liga Peruana luego de un relleno de las eliminatorias. Pero bueno, yendo con lo más importante, vamos a ver rápidamente las primeras impresiones, que son equipos de realidades totalmente diferentes. Si analizamos el punto de vista de Universitario, tiene 26 puntos y actualmente, si vemos la diferencia de goles, Universitario es el segundo, teniendo en cuenta que Alianza Atlético de Sullana acaba de ganar su último partido y se coloca en el primer lugar con 28 puntos. Y por el otro lado, Ayacucho, un rival que sí, no se le puede subestimar, pero hay que ser realistas. Es un equipo que está colero en la tabla, un equipo que solo pudo ganar 2 partidos, que fueron ante Huánuco jugando de local y ante ADT jugando de visita por la mínima diferencia. Y además no quiero tomar en cuenta un tema que es algo delicado para ellos, que sería la dirigencia, porque cada día está saliendo noticias que a por B lo pueden desvincular. Es una incertidumbre totalmente lo que vive cada día Ayacucho con la Federación Peruana. Pero bueno, pero ya dejando las primeras impresiones, ahora sí pasaremos a lo clásico de este canal, que serían las tres cosas: cómo viene Universitario, el posible 11 y cómo viene jugando Ayacucho en estos últimos partidos. Para analizar un posible 11 de la U hay varios factores. En este punto hay que analizar y hay que ver pasito a pasito. Vamos a tener en cuenta algo muy importante, que fueron los seleccionados. En este caso, Rodrigo Ureña, Edinson Flores, Andy Polo y Cesaringa. Vamos a tomar en cuenta estos nombres que son titulares amovibles en este 11 de Fossati. Y con el bueno Tureña vamos a tener que usar geografía básica, porque el chileno jugó casi 30 minutos contra Bolivia en el Alto. Y para que no sepa, el Alto es la segunda ciudad más alta en el mundo después de la Rinconada. Y preguntarás, ¿para qué quiero este dato? Bueno, hay que tener en cuenta este punto muy importante. El cuerpo humano tiene menos oxígeno en altura, se cansa más rápido y tan solo 30 minutos en el Alto puede ser la diferencia con una lesión o no llegar al 100%, teniendo en cuenta un tema muy importante. Tureña no está acostumbrado a jugar en altura de tantas magnitudes, como sería el caso del Alto, que son más de 4000 metros en altura. Y ahora sí, pasando con los peruanos, hay que tener en cuenta una cosa importante, que sería dejar afuera de la ecuación a Cesaringa, ya que solo tuvo minutos ante Colombia. Y ahora, viendo con los dos convocados, que sería el Oreja Flores y Andy Polo, hay que tener en cuenta que ellos juntos jugaron en total 180 minutos. Un tema que hay que ser notado, porque el desgaste físico que se vivió con Ecuador forzó a ellos a estar al 100% de su capacidad física y dejarlo todo. El Orejas jugó 90 minutos y Andy Polo casi los 80, sin tener en cuenta que Ecuador estuvo físicamente exigiendo a estos jugadores en defensa y en ataque para recuperar el balón. Hay que tener en cuenta que fue un partido de vida o muerte para la selección peruana, que al final fue muerte. Es por eso que varié dos 11 posibles ante Ayacucho, tomando en cuenta varios factores. Pero bueno, vamos a ir con el primer 11 posible, que sería ese: Britos en el arco, y en la defensa de 3 encontraríamos a Di Benedetto, Riveros y Aldo Corso. En los carrileros, en este caso, veríamos a José Caravarín y a Cesaringa. En el medio del campo, Ureña, Martín Pereguedes y Jairo Concha. En la delantera, el Tuncha Rivera y Alex Valera. En este primer 11 estoy tomando en cuenta un factor importante, que sería Andy Polo, que jugó todos los partidos en ese año, desde la pretemporada hasta la Copa Libertadores y las eliminatorias, absolutamente todos, de 90 hasta el final. Y hay que tener en cuenta que esto puede ser un factor importante, ya que a por B el jugador se puede lesionar, como el Oreja Flores a inicio de temporada. Es por eso que yo le daría un descanso para que ingrese en el segundo tiempo. Pero bueno, ahora sí, pasando con el siguiente 11, que es el de siempre, que seguramente tiene más posibilidades ya que nos jugamos la vida o la muerte en este partido, que sería este. Pero antes, una noticia de último momento. Mientras estaba editando, me he dado cuenta que Gustavo Peralta informó que la Oreja Flores no viajará ante Ayacucho por molestias físicas. Hemos visto que en el caso del cansancio físico afectó a un jugador, que sería el Orejas. Ahora sí, continuando con el posible 11 universitario: Britos en el arco, Matías Di Benedetto, Wilner Riveros
y Cesaringa. En los carrileros, José Carabalín y Andy Polo. En el medio del campo, Rodrigo Ureña, Jairo Concha y Martín Preguedes. En la delantera, El Tuncha Rivera y Alex Valera. Ahora vamos a ver un factor importante, ya sea el primer 11 como el segundo, vamos a tener en cuenta a Rodrigo Ureña. ¿Y por qué te preguntarás? Bueno, creo que es uno de los mejores jugadores de la U en el campo, y como ese partido de la vida o la muerte, obligatorio ganar pase lo que pase, hay que tener en cuenta que Rodrigo tiene que ser titular. Pese al desgaste en el alto, yo creo que no tenerlo obliga a poner a Murugarra, y hay que ser sinceros. Murugarra no es el chileno, puede tener mucho empeño en la marca, pero le falta la salida de juego, le falta la visión en el campo del chileno para que Universitario controle los tiempos. Por otro lado, vamos a ver en este caso al cuadro ayacuchano, que solo pudo ganar uno de sus 4 partidos ante ADT Tarma jugando de visita, aunque hay que recordar que en este caso ganaron por la mínima ocasión ratoneando todo el partido, con uñas y con dientes resistieron ese partido, pero cuando tú le pones un ataque que al menos se puede exigir un poco mejor, sería en este caso contra Sporting Cristal, que le metería 4-1 jugando en Ayacucho, y por otro lado empataría ante Juan Pablo II 0-0. Y vamos a notar 3 pilares muy importantes a la hora de analizar a Ayacucho, que sería la fragilidad defensiva, ya que tiene más goles recibidos que goles anotados. Vamos a ver que la defensa por momentos se cae de sana. Es una defensa que en algunos casos puede resistir un partido como en el ejemplo de ADT Tarma, pero en otras ocasiones recibe goleadas. Y un punto de vital importancia es que les cuesta demasiado a la hora de contragolpe y la pelota parada. Es por eso que Universitario tiene que aprovechar a jugadores veloces, en este caso a José Carabalín o Andy Polo. Vamos a notar que por partido tiene 1.7 goles recibidos en cada ocasión. Cuando se le presiona es donde comete los errores en el medio del campo, donde es inexistente en los partidos importantes. En muy pocos partidos aparece en medio del campo. La única ocasión donde apareció fue contra la victoria ante Alianza Universidad de Huánuco. Desde ahí ya no aparece los jugadores del medio del campo. Ahí tendríamos una excelente oportunidad con un Jairo Concha, que es uno de los máximos asistidores y goleadores en el año universitario, que viene en un buen momento. Y por otro lado daríamos al chileno Rodrigo Ureña con su visión en el medio del campo, y a Martín Preguede, que se puede asociar con Meloreja Flores y Andy Polo. Y obviamente yo pienso que Valera va a tener que hacer esa chamba de presionar a cada ocasión a los defensas, porque ese puede ser un punto donde podríamos sacar un error importante y meter un gol o generar al menos una ocasión de peligro. Y los jugadores más importantes que tiene Ayacucho ofensivamente serían Juan Lucumí con 3 goles y 2 asistencias en 11 partidos, y Marcelo Ferreira con 3 goles en 11 partidos. Ayacucho depende de estos 2 jugadores, ofensivamente casi dependen de la vida de Lucumí y Ferreira, sin variaciones por banda, sin juego entre línea, facilita demasiado a la defensa rival. La mayoría de los ataques se basa en balón largo. Lo que a Ayacucho le falta es un jugador diferente, un jugador que haga mover el equipo, porque cuando tiene el balón solo prioriza la pelota parada, sin juego previo. En este caso vamos a tener en cuenta que esos jugadores no tienen tanta movilidad, depende mucho de Lucumí. Es un jugador interesante y para mí lo mejor que tiene Ayacucho, pero siendo realistas, viene en medio del campo de Ayacucho, teniendo jugadores como Rodrigo Ureña, Jairo Concha y en la banca un Martín Preguedes o tal vez un Jairo Vélez. Universitario va a tener mucho control del balón en el medio del campo, y eso va a facilitar la creación de juego, sin tomar en cuenta jugadores como sería José Carabalín y Andy Polo, que van a hacer destrozos a la defensa. Y hay que olvidarnos el hecho de la altura, porque Universitario se juega la vida y la muerte en ese partido. Y obviamente, viendo las realidades de los equipos, yo pienso que Universitario obviamente es el favorito, pero ese fútbol y cualquier cosa puede pasar, como lo que pasó ante Sullana y Juan Pablo II. Es por eso que no se puede confiar en ese partido. Pero bueno, yo me despido, hasta la próxima ocasión y dale siempre cuchara.